Los periodistas. Acontecimientos nacionales, elecciones próximas, el tema de la grabación, la intromisión en la conversación privada de un funcionario del gobierno del Estado de México con un empresario de OHL, la misma medida en el tema del titular del Instituto Nacional Electoral, comentando cosas muy feas sobre nuestros paisanos, nuestros mexicanos que no son güeros ni de ojo azul, ¿no? Terrible, terrible. Pero bueno, estas son apenas las salpicadoras de una serie de acontecimientos, de cosas que están pasando en el orden nacional, Manuel, y que no podemos cerrar los ojos faltando unos cuantos días del proceso electoral. ¿Qué observas? ¿Qué puntos crees que hay que considerar en el entorno del proceso electoral que se nos avecina? Mira, yo creo que hay varios elementos que tienen que manejarse. No solamente el revisar el contenido de las campañas, que cuando lo haces te desalienta terriblemente, Totalmente. porque hay una vaciedad, hay una falta de sentido de la realidad y hay un manejar la política por parte de todos los partidos, creo que ahí no hay excepción, en donde el propósito número uno, como habíamos dicho ya aquí en este espacio, no es que voten por alguien, sino que no voten por el de enfrente. Esto es, digamos, en el caso de las campañas, lo que en principio pudiéramos decir. Pero lo que yo veo de fondo, muy de fondo, que está ocurriendo es que hay un grupo numerosísimo de ciudadanos de este país que se han dado cuenta de que llegar a los puestos de gobierno es como sacarse la lotería. Y entonces están apostados a lograr alguna posición, sobre todo diputaciones, con la idea de alcanzar la diputación, anotarse en comisiones, cobrar y todo lo que puedan a lo largo de 6 años y luego salirse sin haber hecho realmente algo útil o algo que tenga sentido. La crisis de la democracia, decía Juan Linz, hay un libro de Juan Linz sobre las democracias en crisis, y decía Juan Linz que la crisis de la democracia nace en el momento en el que quien llegue al poder, no importa qué partido sea, no cumple con la función de gobernar. Y gobernar es uno de los hechos que uno supone que va a ser realizado sin mayor problema por los que compiten en los puestos de la política, y cuando llegan a los puestos te das cuenta de que no tienen la menor idea de qué significa el término gobierno, porque gobierno no es solo administración, desde luego un buen gobierno tiene una buena administración. El gobierno tiene como función principal el resolverle a los ciudadanos los problemas de todos los días. Eso es lo más importante en un gobierno, y para eso el gobierno tiene que estar empapado de la realidad social para saber por dónde está la necesidad predominante, a dónde hay que apoyar, a dónde hay que apretar para que las cosas funcionen. Gobernar significa, y esto es de un enorme valor entenderlo, el crear los mecanismos de equilibrio que hagan que dentro de la sociedad todos puedan jugar y todos puedan jugar con un solo propósito, el propósito de resolver los problemas de la comunidad. Cuando la sociedad se da cuenta de que quien está en el puesto de conductor político no gobierna, comienzan entonces situaciones muy serias, muy graves, que pueden provocar, dice Linz, el aborto mismo de la democracia y su sustitución inevitablemente por la anarquía
o por el autoritarismo. ¿Una le sucede a la otra? Aparece primero siempre la anarquía. Y después el autoritarismo. Claro, y cuando la gente está harta de la anarquía, en ese momento entra el autoritarismo. Es importante mencionar esto porque junto con este proceso electoral que vamos a vivir, que atiende sobre todo a la Cámara de Diputados y algunas gubernaturas, algunas de ellas estratégicas y muy importantes, junto con esto comienza ya a perfilarse cuál será el destino, la estructura, el plan, la agenda que establezca el presidente Peña Nieto para sus próximos años. Porque lo que resulta evidente para la sociedad nacional e internacional es que la primera etapa que había sido planeada de una manera muy cuidadosa para que las reformas constitucionales vinieran acompañadas de una aceptación de la sociedad de la importancia del retorno del PRI al poder, eso se ha venido abajo. Eso se ha venido abajo y yo creo que no debemos alegrarnos de que esto haya sucedido, porque yo sigo pensando que pasadas las elecciones, los ciudadanos tenemos la obligación, como la tiene el presidente electo, de olvidarse de qué partido viene y gobernar para todos, ¿no? Yo sigo creyendo que eso es lo que debe ser. Y entonces yo considero a Peña Nieto como el presidente de este país y preocupa, inquieta el ver que dentro del menú de acciones de su actividad, el tema de gobernar parece muy lejano. El tema de gobernar, particularmente en el área de seguridad, parece como bloqueado, como cerrado. Y esto la sociedad lo ha percibido y algunos medios de comunicación han insistido de manera insidiosa en señalar que los errores o deficiencias que ha habido en la lucha contra el crimen organizado es un dato suficiente para evaluar como incompetente a la figura del presidente. Yo creo que esto es parte de un juego político en el que hasta el fuego amigo está colaborando para golpear. Pero los próximos 3 años, si el presidente y su círculo de asesores con su gabinete son capaces de hacer una planeación que sea apegada a las necesidades de la sociedad y dan resultados en ese sentido, me parece que la figura presidencial puede rescatarse todavía y puede llegar a las elecciones de la sucesión presidencial con una visión diferente, así el presidente y su equipo ignoran las circunstancias y siguen navegando dentro de esta burbuja que aparentemente les mantiene aislados del contexto, pero que para la sociedad significa la comprobación de la incompetencia de los funcionarios. Vivimos en el mundo de las ideas políticas la más grande crisis sobre la democracia liberal. Se han destruido los principios de libertad y de igualdad sobre los que se construyó la democracia. Se están destruyendo los principios de funcionalidad de la democracia, porque la democracia no solamente es ir a votar, la democracia crea toda una serie de instancias de transformación que los propios partidos y el gobierno deberían explotar a fondo para establecer
cursos de capacitación que permitan a los integrantes de la comunidad familiarizarse con las áreas de gobierno para poder reclamar más y poder evaluar con mayor sentido las cosas. Los partidos y el gobierno deberían tener la propuesta de las instituciones que van a vigilar al servicio de la sociedad la transparencia del manejo de los recursos, que ese es un tema que le ha dado la vuelta al mundo. Y que aleja a los ciudadanos de la participación de la vida política del país. Así es. Hay gente que está tan lastimada de ver los abusos y atropellos de los políticos que piensa que echándose hacia atrás va a resolver el problema. Sí, o sea, el concepto corrupción no está relacionada, curiosamente, solamente al crimen organizado. Claro. No a los empresarios que lavan dinero o a los que manejan el dinero negro o a los que evaden al fisco. No, está relacionada directamente con el comportamiento de los políticos. Hay una relación directa, hay en algunas encuestas que salieron publicadas recientemente sobre el tema de corrupción, a los partidos políticos se les considera los protectores de la corrupción, de los protagonistas, de los políticos, de los gobernantes, presidentes municipales o el cargo que tengan. O sea, ahí hay una gran brecha entre el deseo de los ciudadanos por ser bien gobernados y la actuación de los políticos en el ejercicio de un poder que lo ganaron con los votos, ciertamente, pero que no es congruente con lo que ellos ofrecieron y con lo que los ciudadanos quieren, ¿no? O sea, hay una separación enorme. Y esto es lo que hace que la gente diga, ¿para qué voto? Así es. Para que sigan viviendo del presupuesto público toda esta bola de holgazanes, y ese es el calificativo más decente que encuentro de los que he escuchado. Mira, yo creo que este tema, junto con el tema de los maestros, van de la mano. Van de la mano y han creado a nivel internacional una imagen muy pobre, muy triste de nuestro país. Y el reclamo que una parte de la sociedad está haciendo es a quien gobierna, diciéndole, pues gobierna, no se va a negociar lo que ya está aprobado, lo que ya está aprobado se pone a funcionar desde el gobierno, porque el gobierno debe ejercer el poder. Pero nos estamos encontrando casi por tercera ocasión en la presidencia una figura a la que le cuesta mucho trabajo gobernar, mucho trabajo asumir la responsabilidad de tomar una decisión que se imponga, una decisión que haga ver a todos. Pese al sacrificio de su imagen, ¿no? Claro, decir, yo sé que esto va a lo mejor es antipopular o va en contra de mis negocios personales. Pero eso es lo que hay que hacer y hay que manejarlo con efectividad. Junto con esto, el tema de la seguridad, que es el otro gran tema que está dentro de las motivaciones y desmotivaciones de la gente para concurrir a las urnas, porque los asaltos, los secuestros, este hecho escandaloso de los niños de Chihuahua que secuestran a un compañerito y lo matan, un primo, un familiar, familiar. Sí. Yo creo que todo esto es una señal inequívoca de que al país le hace falta rumbo. Le hace falta rumbo en el plano social, le hace falta rumbo en el plano económico y en el rumbo en el campo político. Y pues esos son los tres campos fundamentales de la acción. Si estás reprobado en los tres, pues simplemente no tienes nada que hacer. Aquí lo que hay son exámenes extraordinarios, ¿no? Sí, diría Carlos Salinas, te acordarás cuando el asesinato de Colosio, esa frase que le dio la vuelta al mundo político del país y de algunas partes del mundo, los demonios andan sueltos. Andan sueltos, sí.
Sí, realmente, si vas leyendo lo que sucede todos los días en los estados de Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Morelos, tú te das cuenta de que la situación requiere de una toma de decisión serena pero firme que detenga lo que está sucediendo, porque de otra manera la misma sociedad entra en la dinámica de la anarquía. Es el clima propicio para los aventureros populistas, pero también para los aventureros caudillistas, porque en un escenario así, si tú preguntas, el otro día yo lo hice el sábado en una conferencia que me invitaron, yo pregunté, bueno, ¿quién de los que está aquí está a favor de una mano dura? El 90%. Pero el 90% de las personas. El 90% de las personas, ¿no? Y yo creo que en los diferentes niveles sociales y políticos encuentras una respuesta igual. La gente está harta y alarmada. Y alarmada, ¿no? Entonces, entrar en un proceso electoral con este clima, pues augura de entrada un abstencionismo importante, sobre todo cuando hay algunas figuras emblemáticas, Denise Dresser, por ejemplo, diciendo yo soy de las que no va a votar. De las que no va a votar, y hace un artículo muy razonado en el cual muchas de las cosas que dice tiene toda la razón, pero en lo que no tiene la razón es en abandonar el terreno, porque abandonas el terreno y ¿quién crees que lo va a ocupar? En política no hay vacíos. En la política no hay vacíos, inmediatamente se ocupan y no necesariamente por los mejores. Así es. Yo creo que el siguiente programa, que ya estarás muy cerca del proceso electoral, Manuel, deberíamos hacer una reflexión bajo tu óptica sobre votar o no votar. Claro. Creo que estamos de acuerdo en que hay que votar, ¿verdad? Hay que votar. Es fundamental. O sea, ¿por quién es otro asunto? Así es. Sí, Además, sí. El voto es secreto, dice, ¿no? Claro. Muy bien. Manuel, muchas gracias. Al contrario. Muy amable. Nos vemos por aquí. Muchas gracias. Análisis breve y sustancioso. Los periodistas. Sí, Denise Dresser trae ese rol.